Hola, hola, queridas amigas, amigos de Conversando Positivo, de MCA Canal, les habla Edgardo Fogel y estamos iniciando una nueva conversación positiva aquí desde Chile. Espero que todos estén muy bien en sus vidas, creciendo, abriendo los ojos en estos momentos que estamos viviendo de tanta transformación. Hoy con un tema muy potente, muy profundo, todo lo que es relacionado a las constelaciones familiares y todo lo que está relacionado al concepto. Así que váyanse preparando para una conversión con una gran maestra, yo diría una gran activista consciente de estos tiempos, que lleva mucho tiempo. Ella es Brigitte Champetier de Rives. Yo creo que muchos de ustedes la conocen. Ella nació en Marruecos, pero desde chiquitita vivió en París. Hoy reside en España. Realizó sus estudios de psicología en París, es psicóloga y psicoterapeuta, ejerció más de 20 años como catedrática de filología francesa, se formó por un lado en las nuevas corrientes hoy de la psicoterapia humanista, PNL, hipnosis, la gestal, enegrama, bueno, y mucho más, y también en todo lo que es la nueva medicina del doctor Hammer. En 2005 abrió en Madrid el Instituto de Constelaciones Familiares, INSCONSFAM, para difundir la filosofía y los textos de Bert Hellinger, que es iniciador, maestro de constelaciones familiares. Hoy además imparte talleres, formación en diversas ciudades con el enfoque de las constelaciones del espíritu. En su web difunde mucha información sobre Bert Hellinger, lo pueden visitar, es www.insconsfab.com. Su primer libro, Empezar a constelar, marcó un hito en la utilización del movimiento del espíritu en las constelaciones. Tiene, bueno, varios libros más, Empezar a constelar, Constelar la enfermedad desde las comprensiones de Hellinger y Hammer, Las fuerzas del amor, Los desafíos de la vida actual, Las frases sanadoras, etcétera, etcétera. Bueno, un gran honor hoy recibir eh, a Brigitte y en Conversando Positivo, tal como decía antes, una gran inspiradora de muchísimas personas y hoy día trabajando por esta nueva humanidad. Bienvenida, Brigitte, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Edgar. Buenos días o buenas tardes, ya no sé. Aquí en Sí, España, buenas tardes, sí. Gracias, para mí es un honor, que me invites a tu canal. Gracias. Estoy contenta y emocionada, las dos cosas. muchas gracias, Sí. igualmente. Yo también estoy muy contento y emocionado de poder conversar estos temas. Y para iniciar, quería preguntarte cómo estás viendo, porque siempre este canal y hacemos un festival también donde el llamado fue construyendo una nueva humanidad. ¿Cómo ves lo que está sucediendo hoy día en nuestro mundo? ¿Cómo lo estás viviendo? Pues, pues para mí los inicios, eh, yo diría que hace 8 o 10 años. Los nuevos hechos empezaron o sea, como un verdadero trauma. No, estaba bloqueada frente a lo que empezaba a suceder o que ya estaba sucediendo, pero que tomaba como un cariz más definitivo, más amplio, ¿no? Entonces, con el tiempo, con los años, he podido ir frente a cada hecho, hacer esa rendición que muchas veces me cuesta muchos días, mucho tiempo, está frente a todos esos hechos y quizá simplificando, eh, en Europa es la presencia de la guerra, lo que es la Mm, guerra, y en América Latina quizá lo veo un poco más lejos, la implantación de los narcogobiernos o del cierto. narcotráfico allí, como grandes desafíos que deshumanizan, eh, y que nos alejan de las conquistas que hubo en el final del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y son cosas muy difíciles de vivir que a la vez nos hacen crecer
y que claro. luego decimos, a ver, sabemos que la vida es energía, ¿no? Es energía electromagnética, por lo tanto, se vive en fases ondulatorias. Pues estamos en una fase ondulatoria hacia abajo. Es lo que nos toca hoy. Entonces, es volver a entender todo desde esa visión del sufrimiento que va a llegar en algún momento a una nueva integración, nueva trascendencia, nuevas comprensiones. Pero cierto es que primero hay que pasar por esa pérdida de valores, sufrimientos terribles de muchas personas. El hambre de nuevo presente en el mundo de un modo agudo. Eh, sí, el Mm, sufrimiento está cada vez más presente. El sufrimiento y la agresividad y la energía asesina, los sí. dos van totalmente unidos. La pérdida de los valores que parecían adquiridos, ¿no? Los valores democráticos, la protección del débil, el respeto mutuo a las personas. Y ahora vemos incluso esa guerra que yo veo tan perversa entre el hombre y la mujer. Me parece lo más terrible de todo porque afecta a la supervivencia de la humanidad. Entonces, frente a lo que está ocurriendo, cuando lo resitúo un poco en la historia, veo la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Hay varias actitudes posibles. Una de desesperanza total. Bien. Otra de conclusión, el absurdo. O esto que la sistémica nos trae, nos demuestra, y la física cuántica también. Tenemos ese regalo inmenso de tener ahora el desarrollo de la física cuántica que permite comprender a la sistémica, Mm, que nos dan una perspectiva profunda, una confianza en que lo que estamos viviendo eh, es el caos que prepara un nuevo orden, o sea, un descolocarnos totalmente para poder llegar a nuevas comprensiones, nueva apertura, nueva trascendencia. Pero cada día es necesario volver a hacer ese, esa gimnasia, ese viaje interior de asiento, me rindo, no entro en los juicios. Veo cuál es la polaridad que me atrae, que me tienta y doy un paso más adulto para entenderla mm, desde una visión como más completa, ¿no? mm. ¿Cómo, cómo se ve la Brigitte de hace 20 años atrás hasta el día de hoy en su camino de desarrollo de conciencia? ¿Cómo te ves tú? ¿Te ves feliz? ¿Te ves contenta en ese sentido con tu trabajo? Mucho, mucho, muy feliz, muy feliz. Y ese sentido de la vida, creo que siempre lo he tenido. Mira, hay un filósofo que en mi juventud en Francia era importante, era Teilhard de Chardin, Teilhard de Así. Chardin, sí. Entonces que él participó en la Primera Guerra Mundial, estaba en las trincheras y en lo peor de las trincheras, en ese sufrimiento, ese horror, esa carnicería, veía el advenimiento de un futuro nuevo orden, ¿no? De algo nuevo gracias a la masacre, al sacrificio de toda esa generación. Entonces, eso es un poco una visión que me ha acompañado siempre. Y ahora, pues, la sistémica, apoyado en lo cuántico, pues, nos muestran en los hechos que, a ver, ¿cómo decir? Que el sufrimiento
existe y permite transformación, permite nuevas fuerzas, es como la semilla de saltos cuánticos. ¿cierto? Los traumas, los sufrimientos, las guerras son la siembra para nuevos saltos cuánticos que otros vivirán, pero formamos parte del conjunto. Se trata del destino de la colectividad, ¿no? De la humanidad. Sí. Ahora, con lo que tú mismo dices, cada vez hay más evidencia con la física cuántica, con el Sí. concepto de energía, de que somos seres infinitos, ¿no? Somos energía y que somos de una u otra forma inmortales. Ya, eh, a ver, inmortales no tanto a nivel individual, o depende cómo lo podamos ver, Mm. porque a nivel individual nuestro cuerpo desaparece en un momento Sí, dado, ¿ya? Y lo que se transmite va a ser toda nuestra energía, que eso es, lo que vamos a vivir individualmente como nuestra energía, esto no se va a perder nunca, va a ser transmitido eh, de exactamente. ADN en ADN o de antepasado a descendiente y así, Claro. mientras exista, sí, o quizá no mientras, sino es energía y la energía no puede acabar. Es que es eso, sí, Exactamente. Bueno, y a propósito de eso, quería, Brigitte, bueno, las constelaciones como que se han puesto, entre comillas, como de moda, ¿no? Hay una buena serie que se mostró en Netflix, sí. Mi otra yo y todo. Eh, para mucha gente que quizás todavía no comprenden en profundidad, podemos partir explicando, ya algo dijiste, todo es energía, explicando cómo funcionan las constelaciones familiares, cómo opera. Ya, ya. Espera, voy a volver a esta serie porque el mérito para mí de esa serie es que la gente haya podido entender que la historia de su familia está presente en su vida, Bien, en en todos sus actos, en toda su energía. El pasado está presente, ¿no? Y entonces, y con esa serie también he podido ver que cosas anómalas, raras de nuestro presente solo tienen explicación por algo real que existió, pero que se vivió sin amor o que se vivió sin amor porque fue demasiado o que necesitaba una rendición, más amor, ¿no? Y mientras no podamos ver ese hecho del pasado con amor, un descendiente lo va a vivir o va a vivir una señal, un rastro de ese pasado. bueno, Entonces, ¿qué son las constelaciones? Pues creo que es eso la manera de liberar partes de nuestro presente que en general no entendemos, que nos parecen incoherentes, eh, a través de una representación que, de uno lo diga, no sé, como espectacular, muestra la dimensión oculta de nuestro presente. Un sufrimiento actual, una enfermedad, su representante, cuando sabe representar sin intención, sin emoción, va a mirar, va a orientarse hacia la fuente del pasado, de lo que le originó. Eso en sí es algo extraordinario, esa técnica, ¿eh? Eh, Todavía no se puede explicar esa técnica, pero es de una eficacia total porque muestra dónde tenemos que dirigir pues, la sanación, la comprensión, y entonces se descubre algo del pasado que fue demasiado para algún ancestro o un ancestro que murió sin ser visto por nadie o
un crimen que no fuera asumido por el perpetrador. Y la persona de hoy, con simplemente su mirada respetuosa, amorosa por ese ancestro, simplemente esto sana el pasado y el presente puede empezar a liberarse. Diga- di- Expliquemos que en una constelación, digamos, hay muchas personas y cada persona va representando, ¿no? ¿Ya? Distintos personajes. ¿Sí? eh, y hay una persona que puede ser tú, la que va un poco guiando todas estas Sí, distintas representaciones. Y ahí va apareciendo esa información. Tú como guía, ¿cómo te conectas a un guía? ¿Cómo se va instrumentalizando toda esa sí, información? sí, totalmente. Eh, a ver, cuando veíamos a Bert Hellinger, estaba, o sea, realmente centrado y de él salía una energía que daba mucha paz y mucha fuerza. O sea, no actuaba desde la cabeza, sino que algo le guiaba. Y entonces, pues en la formación que damos hoy en día en nuestro instituto es ante todo hacer que los futuros consteladores o los consteladores sepan estar centrados, sepan es abrirse a lo que nos va a guiar. Yo lo llamo guía, puede ser intuición, es otro campo, el campo que lo sabe todo, como dice Bert Hellinger, como decía, ¿no? El campo que sabe. Abrirse a eso. Eh, Eso quiere decir que hace falta un gran crecimiento, además de saber la técnica, además de saber sistémica, de comprender los gestos, los movimientos. Hay, ante todo, ese crecimiento humano que permite, como en meditación, estar abierto a otro nivel y recibir la información desde otro nivel. Y ¿Cierto? eso es la garantía o la protección para el cliente de que su constelación va a ser buena y no va a tener contraindicaciones, digamos. Bueno, tú, en todo tu proceso de trabajo, experimentación, investigación, entiendo que llevas, no sé, miles de constelaciones ya, ¿no? Sí, incontables, sí, sí, sí. Y en Sí, general siempre se ven resultados positivos, concretos, o sea, va llegando esa información que se estaba buscando. sí. Entonces, en los primeros años, claro que había errores y no todo era beneficioso, digamos, para el cliente y para mí, ¿eh? Eh, pero ya he crecido mucho, he aprendido mucho y ahora sabemos cómo constelar, protegiendo al cliente, por ejemplo, de un posible error o de una confusión del constelador, de modo que mm, siempre, siempre, no sé si puedo decir siempre, pero mi guía me Casi dice siempre. sí, siempre llegamos a un resultado positivo para el cliente. Lo que es importante es que el cliente viene y plantea un problema, su economía, su soledad, pero antes se planteaba, yo quiero conseguir tal cosa. Y nos hemos dado cuenta que no, que lo que hacemos es como abrir puertas y detrás de esa puerta no sabes lo que va a haber. Que el resultado de la constelación es imprevisible, pero imprevisible para bien, para la persona, para bien, Mm. siempre para bien. Ahora los campos de aplicación son variados, ¿no? Hay salud, dinero, amor, trabajo, Sí, espiritualidad, relaciones, etcétera. Hay toda ciertos la campos vida. que se ven más que otros. Sí, 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 seguramente. O sea, la salud, la pareja, el dinero, la familia, las relaciones con los hijos, con los padres,
es un poco lo más frecuente, pero todo se puede representar. Las empresas, las dificultades en las empresas, o problemas políticos, o todo lo que uno vive, se puede representar. Claro. Ahora tú Sí, planteas que la evolución del campo de las constelaciones familiares nos lleva a las constelaciones familiares cuánticas, que son cada vez más eficaces. Eh, ya, ¿Por qué razón? De hecho, tú hablas, y en general se habla que las constelaciones familiares son, o sea, las constelaciones familiares sí son muy eficaces, ¿no? sí. Entonces, bueno, he ido leyendo un poco de cuántica, que es tan difícil, Sí, pero como dice, creo que Einstein, el que dice la verdad es el que dice que no entiende nada de física cuántica. Vale, de acuerdo. Eh, pero he podido desde hace mucho introducir un representante para lo cuántico en las constelaciones y es una presencia eh, inmanente, amorosa y muy transformadora. Entonces, es como un mensaje de que las constelaciones solo se explican desde lo cuántico o desde la física avanzada de hoy. No, no se puede explicar cómo la información que hay en esa constelación va a llegar a familiares que están a 1000 kilómetros y que no saben nada de eso. Y hoy además vemos la resonancia de una constelación para otras muchas personas que no saben nada de constelaciones. O sea, y eso, ¿quién nos lo dice? La física de hoy, la cuántica, ¿no? La Mm, mecánica cuántica. Eh, sí, lo que pasa es que durante un tiempo las llamé constelaciones cuánticas, pero, ¿sabes? Eh, algunas personas han apropiado de ese término más mucho. en un sentido comercial. Entonces Sí. lo quité y porque en el fondo pues son constelaciones familiares y vamos Ahora, profundizando. lo que de ahí se puede entender, Brigitte, que de alguna forma está todo interrelacionado, ¿no? Y que la información es energía que Sí, nunca se pierde, que está siempre, siempre está ahí, ¿no? sí, sí. Y sí, luego, bueno, quizá voy a abordar otra cosa. Más allá de la constelación, lo que me parece hoy muy interesante es que la gente entienda de sistémica, entienda un mínimo y que pueda en su vida cotidiana decir, ¿qué me ha pasado aquí? Lo voy a representar con ese o ese otro ejercicio donde hay pistas sistémicas para comprender algo, recibir información y liberar algo. De modo que mi deseo es que mucha gente sepa de sistémica y tengan autonomía para vivir su propia vida comprendiendo. Y comprender es empezar a liberar. Claro. Eh, Ahora, Sí, y luego, mira, hay no solamente eso, sino que el análisis transaccional, imagino que sí, estar en el adulto, ¿no? Y exacto. otras cosas, ¿no? Ese fenómeno de saber estar en el adulto, saber reconocerlo, reconocer el adulto en el otro, es algo que cambia tanto la vida y de un modo tan fácil, o sea, tan inmediato, que las personas que lo viven después ya no vuelven a las actitudes anteriores. Cierto. Entonces es más allá de las constelaciones, ¿no? Un poco en la vida cotidiana, cómo vivir el conocimiento sistémico, estar en el adulto. Si tú también te planteas que la filosofía de las constelaciones se basa también en la necesidad de ver exactamente la realidad como es y no lo que Sí, creemos de ella, ¿no? Porque la distorsionamos, ¿no? sí, 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 sí. Mira, hay una budista que, Pema Chodron, ¿no?
que dice, la realidad es la maestra. Oh, esa frase me parece de una contundencia y de una exactitud simple, es eso. La realidad es la maestra. El presente es el maestro. Lo que hay es lo que nos guía, ¿no? Y es lo más difícil, claro, estar en lo que hay. Bueno, y también dentro de todas las constelaciones familiares, como muy fundamental, tú lo hablas mucho en los libros, las fuerzas del amor. Tú lo planteas como las fuerzas universales, sistémicas y físicas, tan contundentes e inexorables como la fuerza de la gravedad. Fuerzas que Sí. ejercen su poder sobre todas las formas de vida y nos ponen en sintonía con los grandes principios del universo. Tú hablas de cuatro fuerzas, si quieres las podemos ir viendo un poco porque tienen mucha sabiduría. La primera, el asentimiento incondicional. ¿Qué significa eso? Ya, sí. Es la principal, ¿eh? Ese asentimiento a todo como es también eh, algo que existe creo que en todas las tradiciones místicas, ¿no? Asentir a lo que hay. Primero es asentir a lo que hay. Asentir a lo que hay significa también que hay una voluntad, una gran conciencia, algo mayor que lo crea todo como es. Y además podemos comprobar que además es lo que crea, ¿no? Eso ya es muy impresionante. Y entonces, cuando queremos que algo cambie, primero va a ser asentir. O sea, esa paradoja que vemos, todas las cosas profundas de la vida o reales son paradójicas. Y esa primera gran paradoja. Si quiero cambiar algo en la vida, primero necesito asentir a cómo está ese asunto. Primero asentir. Gracias a ese asentir podré quizá tener la posibilidad de ver que conduce a algo que no puedo imaginar. Pero por lo menos, si estoy asintiendo, estoy poniéndome en armonía con lo que hay. Y a nivel físico, eh, ponerse en fase, en armonía con otra energía, hace que mi energía y la energía del otro asunto van hacia su meta de la manera más armónica. Quiere decir que mi asentimiento quizá no sea del todo suficiente, pero es absolutamente necesario para orientarme a mí y a mi tema hacia la solución, ¿no? Y muchas veces es suficiente asentir. Está muy relacionado con la aceptación también, Brit, ¿no? Sí, asentir o aceptar, sí. Claro, La claro. cosa es que mucha gente entiende aceptar desde la sumisión. Mm. Entonces, por eso uso más la palabra sentir, pero es asentir, aceptar desde el adulto. Y el adulto es presente, amor, amor sin límites, amor, compasión, respeto a todos por igual, a todos por igual. Lo más exigente que hay. Y en la acción. Mientras que si estoy en la aceptación sumisa, acepto con peso, con pesar, con dolor, y estoy en la pasividad, no estoy en la acción, no estoy en el amor, no. Entonces es ese asentir o aceptar adulto que dice, aunque no entienda, me rindo, acepto, es lo que hay. Y Claro. gracias a aceptar lo que hay, inmediatamente me viene la actitud activa. ¿Qué puedo hacer? Va unido, ¿no? Esto está muy Y, relacionado perdón, no, quiere disculpa. decir, Sí. un actuar al servicio, ¿vale? Nada más. No, está bien, disculpa que te haya interrumpido. El, No, no. que tú hablas ahí es una aceptación en el fondo sin condiciones, especialmente con nuestros padres, ¿no? Porque generalmente Sí, uno sí, también está como que mi papá me hizo esto, mi mamá me hizo lo otro, o yo eso cargo con es. tal culpa, etcétera.
sí, sí. Lo más inmediato suele ser lo más difícil. Entonces, Mm, aceptar a nuestros padres es difícil. Y luego aceptarnos a nosotros es también muy difícil. Y de eso Bergelinger decía, aceptarse a sí mismo es un acto místico. Sí. Y aceptar a los padres, para mí, o sea, Bert nos lo explicó en el 2007, fue para mí una chispa de inteligencia. No es tanto un acto místico tomar a los padres incondicionalmente, sino es más una postura existencialista o filosófica. Ese hombre y esa mujer hicieron el amor, bueno, tuvieron una relación sexual de la que yo nací, o sea, en la que yo fui engendrado. Solamente por ese acto son mis padres. Solamente por ese acto los dos me crean, me dan la vida. Y eso es lo que les hace ser mis padres. Y cuando uno ve esto, ya todo lo demás tiene menos importancia. Lo emocional, la reivindicación, el drama, pierde importancia. Cuando se sitúa uno a ese nivel existencial para mí de ese hombre y esa mujer, son mis padres ya para toda la eternidad, para siempre. Y en mis genes o en mi energía, yo soy la hija de esos dos padres, los haya conocido o no. mm. Eso es, me parece de una grandeza y, y- y de una belleza, me parece algo sublime, cuando se puede simplificar lo más importante en su esencia. Y Cierto. cuando uno acepta ver así, ve que sus problemas emocionales toman menos importancia y son mucho más fáciles de resolver, mucho más fácil. Cierto. Porque todo lo demás, criarme, darme salud, darme educación, todo lo podía haber hecho otras personas. Lo único que les hacen ser mis padres es la vida que me han dado, que han engendrado para mí. Y si hoy estoy aquí viva, es que como padres fueron perfectos. Mm. Entonces, después pueden haber sido terribles conmigo, pero si veo que en lo esencial fueron perfectos, cambia toda la perspectiva. De todas maneras. Cuando tú hablas también, o sea, tanta importancia a la fuerza del amor, porque tienen que ver con la fuerza del amor, son las fuerzas de la creación, ¿no es cierto? Ya, ya, eh, eh, es que esas fuerzas del amor, que sea el respeto a la jerarquía natural, la integración de todos, o el respeto a todos, o sea, el respeto a todos independientemente de lo que hace, o son leyes que funcionan solas, Claro, claro. siempre. Y quizá la más impactante, la que más nos mueve, es el equilibrio entre dar y recibir, que en el fondo quiere decir equilibrio entre polaridades. Sí, Y eso es algo que es automático, que funciona siempre en el universo entero, no solo en el ámbito humano o de la Tierra, o sea, y movimiento de la creación también, equilibrio de polaridades. Sí, sí, sí. Sí, bueno, eso es parte. Otra fuerza, la segunda, también algo ya lo has dicho ya, pero ahí tú hablas de aceptar nuestro lugar, de nuestro ya, nacimiento, el lugar de la familia, el origen, y es reconocer también que la vida está organizada por el orden de dimensión, espacio temporal de nuestras vidas. Qué sí, bonito lo que dice, en el fondo es como eh, ubicarse completamente en donde estamos, ahí ¿no? Y está. aceptarlo. Sí, 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 sí. Eh, sí, eso también para mí me ha ayudado porque hay momentos en que uno dice, ah, yo soy
no de un país, como se dice, yo soy del mundo entero, Ah, ciudadano del eh, mundo. eso, ciudadano del mundo o del universo. Pero mira, algo importante es aceptar con humildad ser ese puntito en el universo que empezó a llegar en un lugar y en un momento único, único. Fíjate que hasta los gemelos univitelinos son ligeramente diferentes. Sí, Uno nace un poco antes que el otro o es concebido un poco antes que el otro. O sea, empieza, o sea, entonces hay en todo el universo no hay dos cosas iguales. Es algo extraordinario. sí. Extraordinario eso. Sí. Ah, de hecho, en la tercera fuerza tú dices que se habla mucho de la inclusión y exclusión y el respeto por la Ya, diferencia. Algo tan sí, importante hoy día que no se respeta mucho, ¿no? eso es, sí. Quizás sea lo más difícil. Mm, Eh, mira, es también esa, Bergelinger lo llamaba orden del amor, eh, que todo el mundo pertenece de la misma manera, independientemente de lo que haya hecho. Y hasta 1998 o algo así, él estaba totalmente de acuerdo con el orden jerárquico, eh, con equilibrar dar y recibir, pero eso de incluir a todos, decía, sí, hay que incluir a todos menos los que asesinan y los que abandonan a sus hijos. O sea, quiere decir que todavía estaba con un juicio moral. Y claro. tardó, es lo que cuenta él en sus memorias, bueno, nos lo ha dicho varias veces, tardó como 4 años en entender y dice, y atreverse a decir que todo el mundo pertenece por igual y que la moral o el juicio moral es lo peor, la peor vertiente del ser humano, porque es una vertiente eh, asesina, que excluye a los demás y que Mm, precisamente, por ejemplo, va a justificar las guerras. O- exactamente. Sí, sí. Entonces es lo más, quizá lo más grande, ¿eh? A ver, el asentimiento incondicional es lo más grande, pero llega a su conclusión es todo el mundo pertenece por igual. Asiento a todo el mundo por igual. Al peor criminal o como a la mayor víctima, asiento por igual a cada uno. Eso es amor. Pero sí. ese amor cósmico, se puede decir, no el amor emocional de me gusta o no me gusta, sino el amor que acepta a todos. Sí, y ahí se habla algo que es muy, muy, muy importante que tú lo planteas sobre la conciencia y la conciencia moral, que se habla, por ejemplo, de alguna forma somos partes cohesionadas de una tribu, y eso también nos limita a la libertad Ajá. individual, ¿no? Porque tenemos que empezar a hacer lo mismo de la tribu y vamos repitiendo formatos, Sí, creencias, etcétera, que nos inhiben esa libertad individual. sí, sí. Lo que pasa es que podemos observar que la humanidad no ha sabido sobrevivir sin la tribu, ¿verdad? Sin esa pertenencia, sin esas imitaciones, sin... Fue la garantía de la supervivencia durante Claro, miles de años, ¿no? Y ahora, quizás desde el Renacimiento europeo, sí, la Ilustración, el pensamiento ahora más autónomo, independiente de cada uno, uno puede empezar a vivir sin, sin la tribu. Pero vemos que hay una nueva forma de tribu hoy que son las redes, que son los sí, influencers, que son todo ese inconsciente colectivo que se está transformando enormemente, pero que está creando nuevas cárceles
de pensamiento, de actitudes, juicios, ¿no? Eh, es, Qué difícil, ¿ah? Difícil salir de eso, de los dogmas, de las ideologías, que hoy día son sí, los que van produciendo las guerras también. sí, eso es, sí. Es difícil porque es la tentación del ser humano. Es difícil estar en el adulto. El adulto que acepta no entender, pero que acepta no ir a favor de uno en contra de otro, que tiene la misma compasión o el mismo respeto para todos. Eso es muy exigente, aunque nos produzca la mayor felicidad, pero es muy exigente. Entonces, bueno, pues la mayoría de de la humanidad siempre ha estado en lo que es un poco más fácil de vivir, ¿Cierto? Sí, siguiendo patrones, ¿no? Siguiendo polaridades. Sí, sí. Y en la cuarta fuerza algo ya lo, hablaste algo del equilibrio, eh, sí, pero ahí también tú hablas de la separación y la unicidad, que también quizás sería bueno como explicarlo, porque recién estábamos hablando de la individualidad, pero la unicidad y la separación son cosas distintas, ¿no? Llegar a esa unidad más profunda, ya, a ver, aquí quizá es otra vez la paradoja de lo más profundo. ¿cierto? La necesidad de separarse, a ver, eh, de nuestra tribu. Separarse con gratitud para que nuestra tribu no esté ofendida por nuestra separación. Poder decirles, ustedes me han acompañado tanto tiempo, me han dado tanto, pues ahora he crecido y necesito ir a más horizontes, ¿no? Dar a más. Y entonces la tribu ya no se enfada contigo cuando se vive así, porque si no, eh, Mm. es doloroso esa separación. A ver, es que las constelaciones también nos lo muestran. Todo el movimiento de la vida nos está mostrando individuación, ¿eh? Autonomía, individuación, como decía yo. Y a la vez saber que pertenecemos y que estamos al servicio de todo. O sea, es también eso algo que vemos mucho en las constelaciones o a través de la filosofía de las constelaciones, el amor, la compasión a otros, a la vez que la individuación. Me individuo para estar mejor al servicio del destino colectivo. Mm. Sí. De hecho, también tú planteas algo muy bonito que dice fundir lo dual en una unidad crea energía y abre algo nuevo. Sí, sí. Mira, aquí el filósofo, psicólogo, filósofo Ken Wilber, ¿verdad? Que un poco difícil de leer, pero tiene una visión que se ve tan real, tan profunda, de que todo en la vida, sobre todo en la historia de la humanidad, ha ido de polaridad en unicidad, dualidad, unicidad. Y toda polaridad, o sea, las polaridades primero son necesarias. Eso para mí fue, comprender eso fue un paso muy grande. O sea, Claro. y al final es todo lo que existe es necesario, todo sirve. Entonces, ese principio también me ha ayudado mucho para ir profundizando en la corrupción, el narcotráfico, todo sirve. Entonces, ¿en qué ayuda o en qué sirve el narcotráfico? Todo, ¿eh? Entonces, una polaridad crea necesariamente la opuesta, necesariamente. Y la Sí, finalidad de las dos es crear un grupo de personas que van a vivir la trascendencia de esas dos polaridades y viven y crean una nueva unicidad, que a su vez al cabo de años se transforma en polaridades que va a permitir un nuevo salto cuántico, dos, uno, salto cuántico. sí. Entonces, esa visión es como muy esperanzadora
es maravillosa y nos permite aceptar que pues cada polaridad es necesaria. Si es lo que me toca, pues participo de ese futuro salto cuántico, así, así, así. Sí, toda la razón. Y bueno, lo mismo con el ego, ¿no? El ego, si se transforma en un amigo nuestro, también nos sirve para ir creciendo. Eso es, eso es. Eh, y claro, entonces ahí está el principio de lo de la energía. Si te opones a la energía, crece. El ego también es energía. Entonces, si Claro, lucho contra mi ego, pues va a crecer para protegerse de mí, de mi rechazo, ¿no? sí, Entonces, es amar a nuestro ego y aprender de vez en cuando a reconocerle y decir, uff, baja un poquito, baja, yo puedo. Y yo con el amor a todo como es, el respeto a todos los demás, no necesito tanta presencia del ego. Pero sé que me ayudará en los momentos bajos, en noches oscuras, en momentos de no comprender nada. Estará mi ego allí para seguir en la obra, seguir. sí. Tú Sí, también hablas entre equilibrio y desequilibrio, que la mayoría de nuestros disgustos son resultados de desequilibrios que hemos ido introduciendo en la vida. nuestros disgustos, Disgustos, claro, la mayoría de nuestros disgustos son ya, resultados de los desequilibrios que nosotros hemos ido introduciendo en la vida. Eh, ya, sí, la importancia del equilibrio, ¿y no? ya. ¿Y cómo se consigue el equilibrio? Mira, muchas veces es mirando ese sufrimiento de hoy y viendo dónde lo originé. Y casi siempre viene de momentos de la infancia, donde todo nos superaba. Y resolver entonces algo de ese momento y poder decir, bien, ya está. Yo hoy suelto ese pasado, lo suelto, así fue, así tuvo que ser. No pude hacer nada más. Y hoy acepto otra condición, o sea, desde esa aceptación, ¿no? Mm. Pero creo que me querías decir otra cosa. No, no Pero importa, bueno, pero pasemos a otro tema que es muy importante que tú lo planteas, que ¿cómo es el proceso de las herencias del sistema familiar? Porque ahí uno también se queda muchas veces con la boca abierta, como tú lo planteas, respecto al sistema familiar y las herencias que como que hay que soltarlas y aceptarlas. ¿Puedes explicarnos un poco cómo funciona? pero ¿en qué sentido dices que sorprenden esas herencias? Sorprende en el sentido de que eh, uno no tiene que quedarse con la carga de lo que quedó atrás, sino tiene que Ya, aceptarla para así de una u otra forma soltar a ese familiar que ya está en otros sí, planos, y no eso, dejarlo amarrado, digamos, a ese trauma o a esa problemática que sucedió. eso es. Es que mira, claro, con las constelaciones, voy a responder quizá un poco de otra manera. Sí, Con lógico. las constelaciones han evolucionado mucho y nosotros hemos evolucionado mucho. Empezaron en el 80, o sea que tienen ahora un poco más de 40 años, las constelaciones de Hellinger. Y claro, al principio lo veíamos desde otro prisma, más desde el prisma de la psicoterapia y un prisma muy individualista de, ay, qué sufrimiento tengo, ¿de dónde me viene mi sufrimiento? Ah, de ese ancestro, qué malo es mi ancestro. Eso, Y, claro. y que había muchas quejas, o sea, se llegó durante 20 años a hablar así con queja, ¡ay, qué pesadez! Uf, me están atrapando mis ancestros. Eh, bueno, necesitábamos comprender más, soltar más, y ahora vemos que no es así, es al revés. Es al Claro. revés. Eh, que nuestros ancestros
están todos en nosotros, ¿eh? A través de los cromosomas de los padres, todo el árbol está en nosotros. Y los que pudieron morir en paz o que están en la luz ya, eh, pues solo nos transmiten sus dones, todo lo que supieron hacer bien, la supervivencia, la fuerza, la alegría, la creatividad. Y fueron miles, quizá millones de personas que llevamos en nuestros genes, en nuestras células. Y también los que no pudieron con su vida, los que sufrieron demasiado, los que murieron solos, los que no asumieron una culpa, un daño. Y las emociones, los miedos y la ira de nuestros ancestros. Eh, Hay que pensar que miedo, pasaron mucho miedo desde que existe el mundo. Protegerse de los peligros es lo que ha hecho crecer la humanidad. Protegerse es lo que ha hecho crecer toda la tecnología, protegernos. El miedo es un gran maestro, pero a veces el miedo era terrible. Y cuando algo no se pudo armonizar en la persona, se va a transmitir en los descendientes. Y hubo otra cosa, mira, la agresividad, la energía asesina. Los, eh, ¿Cómo se puede llamar? Los momentos de energía asesina, así, los accesos de agresividad, son señales de, de un estrés, son síntomas postraumáticos. Es que es eso. No existe una persona que es agresiva porque sí. No, es sufrimiento, impotencia ante una muerte de un ser querido, ante algo trágico, muchas veces ante la separación con los padres de pequeños. Y lo que podemos observar y sabemos ya es que el trauma es lo que mejor se ha ido heredando a lo largo de la humanidad. Con lo cual, el estrés postraumático y su manifestación violenta es lo que más fácilmente se ha ido transmitiendo. Entonces, cuando hemos heredado accesos así de violencia o de rabia, de ira, lo que necesitamos es ver el sufrimiento que fue insoportable de algún ancestro, ¿no? Mm. Pues todas las guerras, las muertes precoces, muertes terribles que hubo, ¿no? Y entonces eso nos cambia totalmente la visión sobre nuestra herencia. Cuando hay algo, un dolor, algo desagradable que hemos heredado, sabemos ahora que vamos a mirar el ancestro correspondiente con mucho amor, mucho respeto y volverá a él lo que yo estoy llevando. Pero, a ver, está mal dicho eso. Es que desaparecerá, Bueno, porque el ancestro ya entra en paz. Cuando alguien le puede mirar con respeto y con amor, el ancestro entra en paz. Y en ese momento el síntoma que él ha transmitido desaparece. Entonces, liberado. él se ha liberado. Entonces, es una visión diferente sobre la herencia familiar de la que teníamos antes. Mm. Eso es lo que No, te preguntaba, claro. sí, eso Y es, que sí. cambia y te da mucha libertad, ¿no? Al final de poder aceptar todo eso y enviarle Sí, solamente amor y comprensión. sí, porque te das cuenta de que en efecto ese amor te libera a ti. Ese Claro. síntoma desaparece cuando uno tiene la humildad o la fuerza de honrar quizá un asesino, un ancestro asesino,
o un ancestor que fue rechazado, excluido por todos, o una mujer que murió en el parto dejando toda la tribu totalmente desolada. Poder verlo, a respetar, amar, ¿no? Sí, Sí, sí. Cuando tú planteas también en los libros la actitud de aceptación incondicional o de rendición implica el grado sí, más alto de nuestra libertad de decisión. O sea, nos vamos liberando también de esos traumas, ¿no? Y vamos siendo más felices en el fondo. sí. Entonces también aceptando que somos humanos, quiere decir que nuestras imperfecciones, nuestros traumas, porque no hay en el fondo un ser humano que no haya vivido como mínimo un trauma Por o supuesto. varios, eh, esto está en nosotros y nos hace crecer, nos hace humildes. Eh, Es nuestra perfección a través de todas nuestras limitaciones y es donde tengo la libertad de aceptar o no, de rendirme o no, Sí, y la libertad de vivir las cosas con amor o no, con ese amor a todo, ¿no? Con esa compasión a la vida como es y la libertad de sentir mi responsabilidad en la evolución del destino colectivo. Sí. sí. Qué bonito. Tú también hablas mucho del orden, las fuerzas del orden, le das harta importancia. Tú Ya, hablas, la fuerza de orden no respetada desatará manifestaciones ciegas y terriblemente dolorosas para despertar la sí, comprensión de los seres humanos. Es decir, mientras menos sí, respetemos, más se nos va a dar esos problemas, ¿no? sí, sí. Es un poco difícil de comprender o de aceptar, porque dices, wow, entonces el sistema familiar es ojo por ojo, pero en efecto es, a ver, ¿cómo hacer? Yo imagino, ¿no? En la cabeza del creador del sistema familiar, ¿cómo hacer para que el humano que participa de eso se dé cuenta que hace falta más amor, que hace falta un cambio? Pues a través de algo desagradable. Porque si va todo bien, vamos a seguir repitiendo la misma actitud. Y mira, el- lo del orden es algo también fundamental y precisamente Ben Hellinger le dedicó sus 20 primeros años, el orden. La orden. Mm. Por eso hablaba del orden, los órdenes del amor, con la palabra orden. El orden es fundamental, estar en mi lugar, no estar por encima de nadie o no ir de víctima por debajo de mi lugar. Eh, Estar en mi fuerza es estar justo en mi lugar y respetar el lugar de cada uno. Sí. Es exigente, es muy exigente, sí, Ahí también sí. relacionas el orden también respecto a la abundancia, ¿no? Mientras Ah, más desorden, más problemas podamos tener en el fondo de dinero, también para ir ya a lo más material, todo, etcétera, eso es. todo, ¿no? Nos va a faltar fuerza para el trabajo, no nos va a faltar la abundancia que permite la supervivencia, nos va a faltar la alegría de vivir. Sí, sí, sí. Sí. Tantas cosas que tienes en los libros que, por ejemplo, tú hablas también de la energía. La energía no puede detenerse, es un movimiento continuo que al bloquearla vamos provocando acumulación de todos esos bloqueos. Eso es. Sí, cada vez que decimos no, estamos bloqueando a la energía. A lo que decimos no, lo estamos bloqueando, con lo cual esa energía que sigue avanzando va a aumentar el problema que estoy rechazando. Sí, sí, sí. Y ¿Y somos cuál, energía, sí. Ujú. y en ese sentido también del orden, cuál es la importancia? Porque hoy se habla de desarrollo de conciencia, crecimiento espiritual y todo, pero de Sí. estos aspectos que estamos hablando como el orden, por ejemplo. El desarrollo de conciencia va relacionado con uno, con manifestar ese orden en todas las áreas de la vida de uno, ¿no? Es que es todo, Es todo. es un todo, ¿no? Es un todo. El orden,
el respeto a todos, el equilibrio. Y fundamentalmente, si estoy en el sí, es algo muy interesante. Si asiento, si acepto, empiezan a reajustarse las demás fuerzas. Se reajusta mi orden, o sea, mi desorden aparece y se va a sanar. Mi falta de respeto a la gente se va a manifestar, lo voy a ver. Mi necesidad de agradecer, de equilibrar, se va a ver. Quiere decir que esa fuerza de asentir mueve todo lo demás. Sí, Entonces sí, mira, es muy interesante porque en el fondo es sencillo estar en el asentir. En vez de, yo estoy en el orden, no estoy en el orden, estoy respetando, estoy incluyendo o no. O sea, no hace falta investigar eso, asentir. Y cuando estoy en el asentimiento, me vienen las comprensiones y los cambios en mi vida, sí, en el sí. aspecto del orden, de todo, sí. Y tal como tú dices, pues el orden está todo, el orden mayor está la creación, ¿no? Sí. Y eso es. Y entonces aprender a agradecer, sí, a estar en Sí, el orden nos prepara a que hay algo mayor. Aunque uno sea ateo, si estoy en mi lugar, sé que hay alguien por encima de todo eso. sí. Bueno, eso está Sí, relacionado con muchas leyes que tú también planteas, tan Kybalión, por ejemplo, aquí aparece mucho el tema de la entropía también, porque la entropía habla de orden y caos. Es decir, y ya, que sí, el trabajo espiritual tiene que ver con el generar negantropía que se plantea, que en fondo desafíos que van más allá de lo normal. Está todo sí. relacionado con lo que planteas. Tú también hablas de la resonancia mórfica. Mórfica. ¿Qué es la resonancia mórfica? Tiene que ver todas las como herramientas de pertenencia. Ya. Entonces, mira, Sheldrake mostró dos tipos de resonancia mórfica, ¿no? La de esos campos de memoria de comportamientos puntuales, la ira, el dolor, tal, que están resonando continuamente, de los que Behelinger y Sheldrake pensaban que no se podían salir, pero hemos podido ver que cuando el ser humano se pone en su dimensión mayor, cuando está en la gratitud profunda a lo que hay, es cuando libera una resonancia mórfica negativa. En vez de luchar contra esa resonancia mórfica, le da las gracias, la honra y en ese momento el ser humano está eh, en lo más grande, es lo más grande también y cambia la resonancia mórfica. Y luego está esa otra resonancia mórfica del campo morfogenético que decía Sheldrake, que Mm, el doctor Gariaev llama holograma, ¿no? Que contiene todo lo que hay a nivel dinámico, ¿eh? De un sistema familiar, de un sistema país, de una pareja. O sea, toda la historia de algo está contenido en ese holograma que está en el momento presente, puro presente, pero que orienta el presente eh, hacia, primero, el respeto a todo lo que ha vivido ese sistema. En su holograma está toda la memoria y necesita que el individuo de hoy respete todo el pasado y dirija su vida hacia lo que él llamaba ser realizado, su misión, al servicio, al servicio del destino colectivo. mm. La resonancia mórfica nos orienta en nuestra vida. Fíjate, yo pensaba que no teníamos misión, sino que se iba creando. Pero se ve que desde que el ser es engendrado, ya tiene una misión para el destino colectivo. Es algo, wow, que me, Y, que me y, sigue sorprendiendo.
y Y eso es lo admiro que tú mucho. dices, Brigitte, la importancia de estos tiempos de ir generando como una masa crítica a medida que vayamos todos resonando con más conciencia, Eso ¿no? es. Sí, eso es, sí. Ese- Importante, muy importante. Entonces, eso se va haciendo solo, poco a poco. Estamos creando resonancia mórfica de conciencia, de asentimiento, de respeto, cada vez más, cada vez más. ¿Tú sientes que estamos creciendo en eso? Yo pienso que sí, Mm. pienso que sí. Bueno, Hay momentos en que se ve, sí. sí, pues hay que ser optimista, ¿no? Y aportar cada uno en lo suyo. Y ver también y mirar, Mirar, porque no es fácil ver que algo está cambiando, por ejemplo, a nivel de relación hombre y mujer, eh, a nivel de más democracia, a nivel de conciencia, mayor conciencia. Eh, sí, hay, sí. hay, sí, Que eres linda. sí, Brigitte, quería preguntarte un poco sobre el doctor Hammer y los traumas. Bueno, maravillosa todo sí, el trabajo que hizo el doctor Hammer también. Cada vez hay sí, más también conciencia de la importancia de los impactos emocionales, cómo están relacionados con nuestra salud, ¿no? Y de la importancia de ir sí, sacándolos hacia afuera. ¿Qué crees sí. tú? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy bien porque cuando empecé a ver las constelaciones también estaba formándome en el Doctor Hammer y es que era, para mí era lo uno con lo otro, todo Claro, tomaba sentido junto. Tienen la misma visión de lo dual para la unicidad. La enfermedad es dual para ir a la salud, que es un proceso cuántico de unicidad, ¿no? Em, y que el proceso de la enfermedad en ambas visiones es algo para volver a traernos al presente. No es un castigo, es para darnos cuenta, para tomar conciencia, resolver un conflicto que nos alejó del presente. En constelación vemos nos alejó del amor, nos alejó de la madre, nos alejó de la realidad. Y cuando resolvemos ese conflicto, vuelve la salud y vuelve el ser humano a su presente. O sea, sí, para mí va totalmente fundida las dos visiones, ¿Y, y la salud. qué, qué le puedes decir a tantas personas que pueden estar sufriendo algún tipo de trauma, qué sé yo, que nos pueden estar escuchando, que sacarlo hacia afuera, ¿no? Conversarlo con otras personas, no tenerlo atrapado ahí? Ya, entonces, primero a sentir a su trauma, a sentir. Y eso no va a ser fácil, ¿vale? Mm, Después, mira, hablar, bien, pero hoy en día hay técnicas de traumas excelentes. Entonces, hay que saber que combinar constelaciones y técnicas de traumas nos ayudan muchísimo, muchísimo. Hay que combinar, ¿eh? Constelación y técnicas de trauma. Y veremos que nuestro trauma, los diferentes pasos que vamos a dar, vamos a ir transformándonos. Y paso a paso o etapa por etapa, porque va a ser así, saltos. Y a cada salto no nos vamos a reconocer. De tal modo que al cabo de varios años, uno agradece el trauma por lo grande que nos ha transformado, por la visión mayor, más amplia, más amorosa que nos ha aportado. Porque vivimos como un verdadero salto cuántico y que sabemos ayudar a los demás. El que ha vivido un trauma y sale del trauma tiene una energía al servicio muy grande. mm, Entonces es pues empezar
modestamente buscando ayudas para los traumas. Eh, Hay muy buenas terapias hoy. Entonces hay que combinar una buena terapia y un buen terapeuta, ¿eh? Que hay que elegir Sí, bien. Y constelación que va liberando, sobre todo vemos como el destino colectivo o algo más grande, o esa gran conciencia creadora, tiene un amor infinito por ese ser que ha sufrido tanto, un amor total y le está acompañando, pero respeta también su libertad. Y entonces es ver ese amor y esa presencia transforma la visión de la persona traumatizada. Y poco a poco vemos que el trauma ha sido fruto de la evolución del destino colectivo y va a permitir dar saltos cuánticos a ese destino colectivo también, a la vez que en la vida propia de la persona. Entonces, al cabo de los años, pues la persona está agradecida a su trabajo. sí. Sí, Tú en tus libros también, por ejemplo, tienes muchas frases sanadoras relacionadas a distintos problemáticas de salud, ¿no? ya, También tiene qué bonito ese sí, trabajo. sí, sí. Eh, lo he trabajado mucho y mm, pues sobre todo pensando que cada enfermedad es definida por unos conflictos desencadenantes y entonces hay frases como específicas para cada tipo de conflicto. Pero luego la buena frase va a ser la única que va a surgir desde con la relación entre ese constelador o esa persona y la persona que tiene la enfermedad, ¿no? Una frase única también. Sí, Eso está relacionado también con que somos co-creadores, ¿no? Y con el verbo, con el cuerpo, porque tú también hablas mucho del cuerpo, el lenguaje corporal, etcétera. Está todo sí, interrelacionado. sí. Y en constelación vamos viendo que hay que cuidar muchísimo la palabra, que la palabra crea realidad. ¿Cierto? Si hablo del pasado, vuelvo a poner toda mi energía en el pasado. O sea, nuestro ADN es guiado por nuestra palabra. Y eso no lo sabemos mucho, pero los que lo saben, bueno, sabemos que la palabra crea realidad. Sí. Tengo mucho respeto, ¿verdad? Y gratitud a esa palabra, nuestra tan poderosa. Sí. Sí. Bueno, tengo algunas cositas más para no cansarte mucho, porque en realidad hay tantas de tus libros, pero me gustó mucho lo que tú hablas del padre y la madre. Tú dices dinero eh, y la madre, sin madre no hay nada, ni pareja, éxito ni salud. Sin padre no hay fuerza. Respetar la Sí, jerarquía natural. Qué sí, importante lo que planteas respecto a nuestro padre y nuestra madre. sí, 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 sí. Mira, ayer vi una persona bien que estaba sanando su enfermedad, pero el padre estaba lejos, no quería, no se atrevía a mirar a su padre y la persona estaba sin fuerzas y cuando decidió mirar a su padre, tomar a su padre, le entró una fuerza de ahora puedo con todo. Es que es eso, ¿no? Y entonces, al principio Hellinger, bueno, por razones personales, estaba más diciendo primero la madre, hay que tomar a la madre, vale. Pero voy a hacer eh, introducir el psicoanálisis. Gracias a la madre entramos en el principio de placer, las emociones y el placer, fundamental. Pero ¿qué es lo fundamental para la vida adulta real? Es el principio de realidad. Y adquirimos el principio de realidad cuando tomamos al Padre. Simplemente tomar al Padre. Tomar al Padre entra en nosotros toda la fuerza para adaptarnos a la realidad.
La Mm. fuerza para trabajar, la fuerza para asumir nuestras responsabilidades. Eso viene a través de tomar al padre. Aunque el padre haya sido muy débil, lo que sea, no es la fuerza del padre, es yo tomar a mi padre, tomar lo masculino, me da fuerza, me da esa fuerza de superación, de responsabilidad, de transformación y me da el principio de realidad. Y sin principio de realidad, estamos en el mundo de la psicosis. Y al final de su vida, Hellinger decía, lo primero es tomar el padre. Lo primero es tomar al padre. Y ahora, hoy, estamos viendo toda esa crítica a lo masculino, está creando una cantidad de trastornos mentales enormes, porque los jóvenes hoy no han podido acercarse al padre, no se atreven a tomar lo masculino. Y entonces viven en un universo, eh, el universo del placer, en un universo prepsicótico. Mientras que cuando introducimos el respeto a lo masculino, ya estamos con los pies en la tierra, con el principio de realidad, ¿no? Mm. Importante lo que dices, muy, muy importante. Eso se ve mucho también en personas que dicen que llevan un camino espiritual, pero que tienen una muy mala base material. Entonces, muchas veces uno plantea cómo pueden tener un éxito en desarrollo de conciencia si tienen una base mala material, ¿no? Sí. Sí, a mí es lo que me entusiasmó, digamos, de Bergelinger o me convenció profundamente, es que no hace diferencia entre espiritual y material, o sea, todo es uno, todo es Claro. energía, por lo tanto, todo es espiritual, todo. Entonces, si estoy bien en el amor, en el respeto, en todo lo que es espiritual, digamos, estaré bien en lo material, porque es uno, es totalmente uno. Entonces, eso es algo maravilloso, esa unicidad. La vida es una. Sí. Y entonces allí nos permite evitar esas trampas del ego, ¿no? Mm. Sí, Ahí aplica el sí, principio de correspondencia, ¿no? Del Kybalión siempre. sí, eso es, sí, sí. Lo último que te quería preguntar, cuando tú planteas lo fundamental en estas nuevas constelaciones, poder sintonizar con el movimiento del espíritu. ¿Qué significa Ya. sintonizar con el movimiento del espíritu? Es poder sentir que eh, el vacío o el espacio que nos rodea no es vacío, es la presencia de movimiento espíritu, del espíritu, de algo más grande, de una energía que sabe. Entonces es abrirme a esa otra dimensión y que esa otra dimensión sea la que me guíe y no mi mente, mis protocolos, mis hipótesis. Claro, es necesario que en constelación sepa mucho y de todo y cuanto más sepa mejor, pero en el momento de ponerme en contacto con qué es lo que va a sanar, es rendición, me abro. Primero asiento, ese cliente es perfecto como es. Su sufrimiento es exactamente como tiene que ser. Y yo me abro y recibiré eh, la información de lo que le puede ayudar, sin yo saber ni dónde llegar, ni a través de qué, ¿no? Mm. Y también tú ya lo has planteado en esta conversación, que la importancia de vivir en el modo presente, en el Sí, adulto maduro, comprometido eso es. con la conciencia del Eso es. cambio, ¿no? Es que va, es uno, estar centrados para poder abrirse a esa otra dimensión es únicamente en el adulto, no es en el niño, no es en el sueño, no es en el pasado, es puro presente. Presente adulto, respetuoso, amoroso, que está en la rendición. Es uno, sí. Muchas Muy gracias, bien. querida Brit. Si quieres, entrégale para cerrar, como este programa se llama Conversando en Positivo, un mensaje positivo que tú quisieras entregarle a nuestra comunidad. Pues gracias primero por tu escucha y tus preguntas.
y ahora disfrutar de que todo es lo que nos toca ahora para poder ver con amor el paso siguiente. Y sabemos que estamos, eso, de paso en paso. Y cada paso viendo algo más que antes, algo Mm. más en amor, algo más en rendición, algo más al servicio. La vida se transforma y nos lleva donde quiere. Así que disfrutar de lo que les toque, disfrutar de lo que les toque. Eso, qué bueno. Gracias, Edgardo. No, muchas gracias a ti y recordarle a todas las amigas, amigos, que toda la información de Brigitte está en el sitio web. Hay mucho, mucho material liberado. También tiene talleres, todo www.insconsfa.com. Insconsfa.com. Se lo voy a anotar igual ahí en YouTube, pero yo los invito a que vayan al sitio porque hay mucha, mucha información. Felicitaciones, Brigitte, por todo lo que nos entregas, por todo el aporte que estás haciendo en estos tiempos y que llevas tantos años ahí inspirándonos. Así que muchas, muchas gracias. Gracias, Edgardo, y por tu espacio. Es maravilloso tener ese espacio abierto al mundo para tanta ayuda a todos. Gracias. Gracias. Gracias a todas las amigas y amigos y hasta una nueva oportunidad. Chao, chao a todos. Chao, chao.